El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los 72 volvieron con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo: Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se someten los espíritus, estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Muy buenos días, queridos hermanos. Ahora sí, que les den desayunito, para que se animen. ¿Cómo estáis? Eso. ¿Cuántos se sienten bendecidos en esta mañana? Amén. Entonces démosle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, que es una mañana maravillosa, un regalo de Dios. Me impacta el sentido del horario que tenemos aquí en Europa, ¿cierto? 10 de la madrugada. Para mí eso es tardísimo, a las 10 de la mañana es tardísimo. Ya yo he hecho 500 cosas. Entonces, dicen por ahí, al que madruga. Entonces, qué bueno levantarse en la mañana. Incluso al Padre Sergio y a mí nos cuesta rezar laudes aquí en Europa, porque rezamos laudes tipo 9 de la mañana. Entonces dice: Señor, por ti madrugo, y nos miramos el Padre Sergio y yo. 9 de la mañana no es madrugar. Uno en Colombia, en Latinoamérica, más o menos se levanta 5 o 6 de la mañana. Sí, es la hora de levantarse normalmente. Entonces, qué bonito levantarse en la mañana, bueno, sea una hora u otra, para dar gloria a Dios, para dar alabanza a Dios. Nuestra vida es para la alabanza y la gloria de Dios. El hombre está hecho para la alabanza y la gloria de Dios. Y nos realizamos, nos plenificamos en la medida que alabamos y glorificamos a Dios. Fíjense hoy cómo las 3 lecturas nos van marcando un poco esa línea bautismal. Nosotros desde el bautismo tenemos como una finalidad. Tenemos como un objetivo, una razón de ser. Desde el bautismo somos hijos de Dios, hijos en el Hijo. Y en el bautismo somos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes. El cardenal don José Cobo ha resaltado esta línea bautismal en todos los laicos. Todos los bautizados tienen que renovar esa experiencia bautismal. Y si algo hace la renovación carismática católica es renovar las gracias bautismales, renovar esas gracias que hemos recibido desde el bautismo. Y renovarla implica que esas bendiciones, esas gracias que recibimos se renueven y se actualicen. De hecho,
lo que hacen aquellos estudiantes y profesores en Duquesne, en Pittsburgh, Pensilvania, es un retiro espiritual, allí en el Arca y la Paloma, un retiro espiritual, ese primer retiro espiritual de la renovación carismática, para renovar las gracias bautismales. Porque dice, tenemos el bautismo, pero como que no se nos nota. Queremos renovar el bautismo. Levante la mano a los bautizados aquí. ¿Quiénes están bautizados? Entonces dígale al vecino de al lado, dígale que se le note. Dígale que se le note. Está bautizado, que se le note. La experiencia de la renovación carismática es una experiencia de, perdonen que lo diga tan coloquial, que se le note el bautismo, que se nos note que somos bautizados, que fuimos creados para la alabanza y la gloria de Dios. Es que es nuestra finalidad, es nuestro gozo, es nuestra plenitud, es nuestra plenificación, alabar y glorificar a Dios. Hemos creado para la alabanza y la gloria de Dios. Y en esa medida hemos sido ungidos. ¿Cómo alabamos a Dios? Como tres maneras. La teología dogmática habla de la tria munera. Es decir, las tres maneras en las que Cristo alaba y glorifica a Dios. Glorifica al Padre. Lo decía hoy el Evangelio: quien me ve a mí, ve al Padre, y a quien el Hijo se lo quiera mostrar. Jesucristo es sacramento del Padre. Es decir, es la realidad visible que nos muestra una realidad trascendente y superior, que es el Padre. A través del Hijo vemos al Padre. Y vemos esas maneras de glorificar al Padre, la tria munera. Y así como Jesucristo es sacramento del Padre, recuerden que el sacramento es aquella realidad visible que muestra una realidad invisible. Cuando vemos en la Eucaristía, vemos pan y vino, pero en realidad, ¿qué estamos viendo después de la transustanciación? El cuerpo y la sangre de Cristo. Una realidad visible que me muestra una realidad trascendente. Cuando estamos en el bautismo, vemos el agua que le cae al niño. Es realidad visible el agua, pero manifiesta una realidad invisible. Está recibiendo el Espíritu Santo. Cristo es sacramento del Padre. A través de Cristo vemos al Padre. Pero asimismo, cada uno de nosotros desde el bautismo tiene que ser sacramento de Cristo. O como dice el Concilio Vaticano II, como sacramento de Cristo. Para evidenciar la presencia de Cristo. ¿Y cómo la evidenciamos? A través de esa tria munera. Siendo sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes, profetas y reyes. Hay que estrenar el bautismo. Hay que estrenar el bautismo. Aquí no es como haciendo dicotomías. A veces ponemos en religión como unas disyuntivas. Entonces yo soy más de alabanza, ¿no? Yo soy más de lo social, yo soy más. Y nos metemos en unas dicotomías que no son cristianas. En Cristo no es esto o esto. En Cristo es esto y esto. Una realidad integral. El cristiano tiene que ser un hombre, una mujer integral, para manifestar la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo. Si vemos la primera lectura hoy del profeta Baruch, nos habla de la necesidad de la santificación. De la santificación. Ánimo, pueblo mío, que llevas el nombre de Israel. Conviértete, es un llamado a la conversión. La cólera de Dios contra vosotros, ¿por qué? Porque sacrificaste a los demonios, porque no a Dios, porque te olvidaste del Señor, porque afligiste a Jerusalén. Es un llamado a la santidad. Si algo reiteran los profetas en el Antiguo Testamento es la necesidad de la santificación del pueblo. El pueblo que se aleja de Dios, el pueblo que adora a otros ídolos, el pueblo que lleva otras costumbres que no son propias y pierde la santidad. ¿Qué es la santidad sino la separación para Dios? El pueblo santo de Dios, el pueblo de Israel es el pueblo santo porque está separado para Dios. Santo, separado para Dios. Dios es eternamente santo. Dice el profeta Isaías, el 3 veces santo. Es decir, aquel que es eternamente otro, diferente, distinto.
santo, separado, diferente. Y el pueblo de Dios es santo en la medida que es separado, que no adora a los ídolos del mundo, que no se contamina con las realidades del mundo. Debe ser santo. Y es esa dimensión sacerdotal. Esta primera lectura hace énfasis en esa dimensión sacerdotal. La liturgia, que es presidida y celebrada por los sacerdotes. Levante la mano donde están los sacerdotes aquí. Los demás no son bautizados. Hay un sacerdocio común desde el bautismo. Estoy diciendo que somos sacerdotes, profetas y reyes. Usted es el único cura aquí. Hay un sacerdocio ministerial, pero hay un sacerdocio común, todos los bautizados. A ver, ¿ustedes son sacerdotes o no? ¿Quiénes escuchan la misa todos los domingos? Levante la mano. Qué pesar, qué tristeza. Uno a misa no viene a escucharla, uno viene a celebrar la misa porque es sacerdote. Usted no viene a oír la misa, usted no está sentado ahí oyendo misa. Si usted viene a oír misa, está perdido. Usted está celebrando. A veces le preguntan, padre, ¿quién va a celebrar la misa? Todos la vamos a celebrar. Esto no es un show que yo aquí actúo y ustedes ven. No es una cuestión teatral, es una celebración. Incluso desde el Concilio Vaticano II, el hecho de cambiar el altar da ese sentido de comunión, de que todos estamos celebrando. Es muy bonito ese sentido, ese significado del concilio. Ahora que salen tantos atacando ignorantemente todas estas bendiciones que ha hecho el Espíritu a través del Concilio Vaticano II. Pero volviendo al tema, somos sacerdotes. Y por tanto estamos llamados a celebrar la liturgia. Y la liturgia tiene dos ámbitos. La liturgia es para la alabanza de Dios y para la edificación de su pueblo, es decir, para la santificación de su pueblo. Nosotros somos sacerdotes para la alabanza de Dios y para la santificación del pueblo de Dios. Estamos llamados a ser santos. ¿Y qué hace la renovación carismática sino una invitación a la santidad? Si usted ve los 5 objetivos de la renovación: un encuentro personal con Cristo, una apertura a la acción del Espíritu Santo, un ejercicio activo de los carismas, la evangelización y la santificación. El 5.º objetivo de la renovación es la santidad. Es un camino de santidad y conversión. ¿Por qué estoy en la renovación carismática? Para ser santo. ¿A qué vengo? A ser santo, porque soy sacerdote de Dios, llamado a ser separado. Cuando usted ve un sacerdote, dice, eso es un ungido, eso es un hombre separado para Dios, separado para Dios. Todos nosotros estamos separados para Dios. No estamos llamados a dejarnos llevar por lo que hace todo el mundo. Decía San Juan Pablo II, cuando el signo deja de ser diferente, deja de significar. Y a veces nosotros hemos dejado de significar en este mundo, porque hemos dejado de ser distintos, diferentes. Y distintos, diferentes no significa que nos creamos superiores, pero sí que demos un signo. San Francisco de Asís, ¿qué hacía? Era un signo, era un sacerdote, era un signo. Les decía a los frailes, vamos a ir a evangelizar. Salían todos los frailes contentos a evangelizar. Iban al pueblo, le daban la vuelta al pueblo y regresaban. Y decía Francisco, pero no hemos evangelizado nada. ¿Cómo que no? Pero es que no dijimos nada, le dimos la vuelta al pueblo y regresamos. Y decía Francisco, el fraile, la sola presencia del fraile evangeliza. La sola presencia del fraile es un signo. Ese hombre era un signo. No tenía que abrir la boca. Cuando Madre Teresa de Calcuta se paró en la ONU, hizo un discurso muy elocuente, muy grande, muy extenso, con muchas palabras, mucha doctrina. No, unas palabras corticas. Esa mujer era un signo. Y nosotros, como Renovación Carismática Católica, muchas veces hemos dejado de ser signo. Si usted se para en un semáforo y pasa del rojo al rojo y otra vez al rojo, ¿usted qué hace? No tiene ni idea. Si rojo a rojo, o sea, tiene que tener colores distintos para usted tener un signo.
Si nosotros somos lo mismo del mundo, hemos dejado de significar. Hemos dejado de ser sacerdotes de Dios, separados para Dios. Repito, no por encima, al servicio de. Sacerdote no está por encima, está al servicio de, pero es un signo. Usted y yo tenemos que ser signo. Renovación Carismática Católica, llamados a ser sacerdotes para renovar nuestro bautismo. Esa es la experiencia fundante de la Renovación Carismática Católica, una renovación del bautismo. Pues entonces estamos llamados al sacerdocio común. Y ese sacerdocio implica que seamos distintos, diferentes, con una conversión radical, con una presencia activa en todos los lugares, no apartarnos del mundo, como dice la palabra del Señor, pero siendo distintos. ¿Y este por qué está tan alegre? ¿Y este por qué es tan lleno de paz y de tranquilidad? ¿Y por qué es tan colaborador? ¿Qué tiene de raro? Es que tiene a Cristo en su corazón. Es que el Espíritu Santo lo mueve. Es que ha tenido una experiencia renovadora, carismática, que lo ha transformado. Y eso lo hace distinto y diferente. Esa es la experiencia de la renovación y es la experiencia de la renovación del bautismo. Sacerdotes para la alabanza de Dios. Todo en mi vida es para la alabanza de Dios. Esto que voy a hacer, pregúntese, ¿alaba a Dios? ¿Glorifica a Dios? ¿Le da gloria a Dios? Entonces lo puedes hacer. Esto que voy a hacer santifica al pueblo de Dios, me santifica y me edifica, porque soy sacerdote del Señor. Sacerdotes, profetas y reyes. Y si vemos, esta segunda lectura es hermosa, que la cantaron hermosísimo. El Señor escucha a sus pobres. Es una oda al hecho de que somos reyes. Dios se preocupa, escucha a sus pobres, y nosotros somos sacramento del Hijo, como el Hijo es sacramento del Padre. Si el Hijo evidencia al Padre, la Iglesia evidencia al Hijo, y por tanto debemos escuchar a los pobres, debemos ser reyes, debemos pastorear a los pobres. Me impactó hace algunos años, donde conocí al Padre Eduardo Toraño, un encuentro maravilloso de sacerdotes de la renovación, más de 1000 sacerdotes en Italia, Roma, con el Papa Francisco, con Raniero Cantalamessa, con Patty Manfield, hermosísimo. Y recuerdo las palabras del Papa Francisco a la renovación carismática, que todavía no la hemos estrenado. Dijo: deben extender la experiencia del bautismo en el Espíritu, primero, fundamental. Segundo, deben trabajar por el ecumenismo. Nos pidió 3 cosas a la renovación. Y tercero, trabajar por los pobres. Y eso no lo hemos estrenado muchas veces en la renovación. La renovación en el Espíritu es una renovación del bautismo. Y por tanto, una experiencia de renovación de nuestra dimensión real. Y recuerde que somos reyes a imagen de Cristo, que es rey a la manera de David. ¿Quién era David? El rey David. ¿Quién era? Jesús es el nuevo David, es el nuevo Moisés, es el nuevo profeta, es el nuevo rey, es el nuevo sacerdote. David era un rey pastor, era un rey pastor. Por tanto, estamos llamados a escuchar el clamor de los pobres. Una renovación carismática que no escuche el clamor de los pobres es una renovación carismática que no ha tenido una experiencia renovadora del bautismo. Porque no es esta dimensión o aquella, son todas las dimensiones. Soy sacerdote, profeta y rey. Y rey. Y rey. Escucha a sus pobres. El Señor escucha a sus pobres. No desprecia a los cautivos. Qué hermoso esto. Se preocupa por los enfermos, se preocupa por los que están en las cárceles. Hay una renovación carismática muy activas en esto, haciendo seminarios de vida en el Espíritu en las cárceles, trabajando fuerte con oración por los enfermos en los hospitales. Hombre, no vamos a decir qué, pero preocupados por los nuevos rostros del pobre. Donde hay una carencia, una necesidad, ahí tiene que estar. Porque somos reyes y el rey se preocupa por su pueblo. Jesús es el rey de paz. En el medioevo, cuando se buscaba un rey, ¿qué se buscaba? Un rey que se preocupara por su pueblo,
que escuchar el clamor del pueblo. Por lo tanto, no podemos ser indiferentes frente a la realidad. No podemos ser ajenos a la realidad. Tenemos que encarnarnos. El Espíritu viene a encarnarse. Y a veces caemos en un espiritualismo que no es propio de nuestra identidad carismática. El Espíritu se encarna. ¿En qué? En la realidad, en el pobre, en el pequeño. ¿Dónde se encarna? En el pequeño pesebre, en un niño frágil, vulnerable, necesitado. Ahí tiene que encarnarse el Espíritu. Mi cristianismo tiene que encarnarse. Entonces, no puedo vivir en un espiritualismo ajeno a la realidad. No, yo oro y a mí eso no me hablen de la realidad política, social, económica. No, eso no. Yo oro aquí y me relaciono con Dios. Si yo levanto las manos hacia el cielo en una dimensión vertical, tengo que extenderlas hacia mis hermanos en una dimensión horizontal. Qué ejemplo tan bonito hoy San Francisco de Asís. Lo decía la rúbrica, el comentario inicial. Preocupado por los pobres. Si hay algo que se puede resaltar y subrayar, Francisco de Asís, modelo de carismático. Usted sabía, todos los santos han sido hombres carismáticos. Todos los santos. Francisco de Asís era un hombre muy carismático, con los estigmas del Señor, con unas experiencias carismáticas fuertísimas, un hombre de alabanza, de adoración, pero un hombre preocupado por los pobres, encarnando esa experiencia del Espíritu en aquellos que necesitan. Repito, nuevos rostros del pobre, porque no es solo el que tiene una carencia económica. Decía Madre Teresa, la gran pobreza la vive los países desarrollados, las ciudades más cosmopolitas, porque hay una carencia de amor, el gran vacío, la gran pobreza de amor. Vemos como cuántas personas mueren en Europa solas, desamparadas, abatidas, adultos mayores resquebrajados y abandonados. La experiencia del Espíritu tiene que llevarme a encarnar para ser rey, para ser un verdadero rey, para estrenar mi bautismo, mi dimensión real. Pero también dice el Evangelio de Lucas, y ya resalta otra dimensión en esa triamúnera: soy sacerdote, pero también soy profeta. Y van estos hombres a evangelizar y dicen, hasta los demonios los dominábamos. ¡Qué experiencia tan fuerte! Iban los 72 discípulos a evangelizar. No puedo yo estrenar mi bautismo y quedarme con las mismas personas todo el tiempo. Yo se los he dicho varias veces cuando he venido a esta plataforma, he venido a este aerópago, y les he dicho, a veces nos quedamos en nuestros grupos de oración con cierta comodidad, en cierta zona de confort, y nos cuesta salir de allí. Y el cenáculo tiene una característica. Estuvieron reunidos los apóstoles con María Santísima, pero cuando llega el Espíritu Santo, ese grupo de oración que es un modelo, todo el mundo dice, yo quiero tener un grupo de oración como el cenáculo, con la Virgen y con los apóstoles allí. Es mi grupo de oración modelo. Pues cuando llegó el Espíritu Santo, ese grupo de oración se desbarató. Cuando está el Espíritu Santo, nos lleva a evangelizar. Inmediatamente se rompe el cenáculo y cada apóstol va a evangelizar, a llevar el evangelio, a transmitir la buena nueva para que el demonio tiemble. La renovación carismática tiene una experiencia fuerte del Espíritu que renueva esa dimensión profética. Y cuando nosotros ejercemos esa dimensión profética, el demonio tiembla. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene ese poder, esa autoridad. No, a ver, los sacerdotes, a ver, las religiosas, sí hay unos laicos que tienen como superpoderes y entonces Dios los unge, pero yo que voy a predicar. Usted es sacerdote, profeta y rey desde el bautismo. Y entonces, ¿cuál es la experiencia del Espíritu que tiene? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué es la renovación carismática para usted? Usted no vive la identidad carismática, porque si usted vive la identidad carismática hay una renovación del bautismo en su vida.
Y usted renueva esas dimensiones, esas tres maneras en las que Cristo manifiesta la gloria de Dios en el mundo. Y la iglesia debe ser sacramento de Cristo. Siendo sacerdotes, siendo reyes, pero también siendo profetas, con esta autoridad que dice la palabra. Porque esto no lo dice una historia cualquiera. No estamos leyendo la historia de los reyes católicos con mucho respeto, y qué bonito que es esa historia y cuánto tenemos que aprender de ella. No estamos leyendo aquí una revista social y que habla de los chismes de la farándula. No, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que dice que los demonios tiemblan, se someten ante el profeta de Dios. Levante la mano quienes son profetas aquí. Usted desde el bautismo tiene esa autoridad profética. Y entonces, ¿por qué no la ejerce? Les decía ahora que la experiencia de la renovación carismática tiene que ser que se nos note que somos bautizados, que se nos note que somos sacerdotes, profetas y reyes. No es algo que le va a venir posterior. No. Usted está esperando. Hay gente que espera en la renovación que le venga como un don especial. Como que, a ver, Padre, impóngame las manos, a ver dónde aprendo a hacer eso que usted hace. A ver, qué cosa especial. No, usted desde el bautismo ya tiene esa autoridad. Y ora al Espíritu Santo para que se haga efectiva en usted. Cuando nosotros pedimos el bautismo del Espíritu, no estamos pidiendo, decía el cardenal Raniero Cantalamessa, para que el Espíritu Santo venga desde afuera a nosotros, sino para que haya una efusión interior en ese espíritu que ya tenemos. Por supuesto que hay una autoridad eclesiástica, que hay un orden, pero también hay una experiencia carismática. Y usted tiene que ser profeta en su casa, en su familia, y no tener temor. Profeta para hablar de Dios, para hablar, como decía bien bonito el comentario que hablaba San Francisco de Asís, decía, extendió el amor de Dios, habló del amor de Dios hasta Tierra Santa. Este hombre fue incansable por hablar del amor de Dios, fue un profeta de Dios, con sus acciones más que con sus palabras, pero también con sus palabras. Del amor de Dios, no venir aquí a hablar condenando y juzgando, no, del amor de Dios. Yo quiero hablar del amor de Dios porque soy profeta de Dios. Por supuesto, profeta anuncia el amor de Dios y denuncia el pecado, pero por supuesto. Pero el querigma nos enseña que hay un primer tema que es el amor de Dios. No puedo hablar del segundo sin hablar del primero. Hay un precatecumenado en el proceso de crecimiento y de conocimiento en la iniciación cristiana, y la renovación carismática lo sabe, lo hemos aprendido y debemos ejercerlo. Es que es hermoso ese comentario de San Francisco de Asís. Extendió, habló, predicó del amor de Dios hasta Tierra Santa. Usted habla del amor de Dios en su casa, en su hogar, en su familia. Usted extiende el amor de Dios entre sus vecindarios, entre sus compañeros, entre sus amigos, entre sus vecinos. En su trabajo usted es manifestación usted es profeta del amor de Dios. Porque eso es estrenar el bautismo. No es venir aquí a alzar manos y aplaudir. Es ser sacerdote, profeta y rey, donde Dios me ha puesto, y mucho más. Y mucho más. Ejercer mi bautismo. Ahora utilizan una palabra y la utilizan de una manera mala, y a veces nos roban las palabras. Pues vamos a robar nosotros las palabras de ellos y vamos a darles el verdadero sentido. Empodérese como bautizado. Necesitamos un empoderamiento bautismal, que estrenemos el bautismo. ¿Y qué es la renovación carismática sino eso? Una experiencia para empoderar nuestro bautismo, para ejercer nuestro bautismo adecuadamente como sacerdotes, profetas y reyes, no esperando que otro venga o que venga la cosa de quién sabe de dónde. No la tengo. Yo tengo el Espíritu Santo, lo tengo desde el bautismo. Debo pedir una efusión para que se haga activo en mi vida, para que tome control en mi vida. Dígale al vecino al lado, dígale, usted lo tiene, aunque no lo crea, usted lo tiene. Usted desde el bautismo tiene el Espíritu Santo. Hazte consciente, renovación carismática. Usted tiene ese espíritu de Dios, tiene esa presencia
¿Qué es la gracia sacramental? Sino la presencia de Dios, porque a veces no sabemos qué es la gracia. La presencia de Dios en nosotros, que inhabita en nosotros. Para decir con Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo, es Dios quien vive en mí. Y entonces de esas tres maneras glorifica al Padre, siendo sacerdotes, separados para Dios, siendo signos en el mundo, alabando a Dios y santificando y edificando la iglesia, siendo reyes preocupados, no siendo indiferentes, encarnando la realidad, manifestando el evangelio a través de actos concretos de amor y de caridad, y siendo profetas de las naciones, llevando el amor de Dios donde tanto se necesita. Porque los chicos están en ideología de género, porque se habla de aborto, porque se habla de eutanasia, porque el mundo está quebrado, porque no se siente amado. Necesitamos predicar el amor de Dios. El mundo está perdido porque no quiere a Dios. El mundo está perdido porque no conoce a Dios. No lo conoce. ¿Cómo van a conocerlo si no hay quien se los predique? Si los que debían predicarlo están preocupados por tantas nimiedades, pequeñeces, están encerrados en un club, en un pequeño cenáculo y no llevan el amor de Dios. Un cenáculo que sea tocado por el Espíritu, para que seamos instrumentos de gloria en Madrid, en España y en el mundo entero, para que proclamemos a unísono que Dios nos ama y que es el camino, la verdad y la vida. Que esta asamblea sea una renovación de la renovación, una renovación de nuestra identidad carismática, identidad bautismal, renovar nuestro bautismo para ser auténticamente sacerdotes, profetas y reyes, como dice la palabra de Dios. No os alegréis porque dominan a los demonios, alegraos porque sus nombres están inscritos en el cielo, porque están escritos en el libro del cielo, porque son bautizados, sacerdotes, profetas y reyes. Amén.